Hola, ¿sabías que en la OPA entre el BBVA y el Banco Sabadell, el Gobierno de España usó un recurso legal que no se había usado hasta la fecha y que básicamente abocaba al fracaso de esta operación? Quédate hasta el final del vídeo para que veas todos los elementos que se daban en esta operación que daban lugar a posibles problemas, para que tú también los sepas identificar en el futuro. Mi nombre es Aitor Ortiz, soy fundador de Antitrust Intelligence y en este canal te contamos cómo los riesgos regulatorios influyen en el rumbo de las empresas. Después de año y medio de negociaciones, finalmente la OPA entre el BBVA y el Sabadell fracasó porque los accionistas del Sabadell no acudieron a esa oferta. La verdad es que eso no se les puede culpar porque precisamente en ese momento ya no había un incentivo económico, ya no había un spread del que beneficiarse en ese canje de acciones. La pregunta aquí es cómo se llegó desde un momento original donde los accionistas del Sabadell podían obtener entre un 17 y un 20% de beneficio en ese canje a básicamente haber perdido por completo ese spread y no tener un incentivo económico. Ahí tiene mucho que ver, obviamente, temas políticos, de los cuales no vamos a hablar, pero sobre todo temas regulatorios, que vamos a hablar más en detalle a continuación. Como ya hemos mencionado en algún otro vídeo, la mayoría de las adquisiciones y de las fusiones llegan a buen puerto. Sin embargo, hay algunas que fracasan, como es este caso del BBVA y del Sabadell. Hay 4 elementos que suelen ser siempre los motivos por los cuales una concentración fracasa. Para recordarlos brevemente, uno son los temas regulatorios, cuando a veces no se consigue la aprobación del regulador. Otras veces temas financieros, cuando falta capacidad, no se consigue un préstamo o simplemente pues, no se llega a un acuerdo en temas financieros. Tercero, cuando hay falta de apoyo de los accionistas. Y cuarto, no es quizás un motivo per se, pero es algo que te puede indicar si la cosa va a ser más fácil o más sencilla, es si la oferta es amistosa o es hostil. En esta operación podemos decir que prácticamente se daban los 4 elementos para dificultar que esta operación llegara a buen término. Nos vamos a centrar sobre todo en 2, los temas financieros y los temas regulatorios. ¿Y por qué? Pues porque fueron los temas regulatorios, en gran medida, no únicamente, los que llevaron a que el tema financiero, sobre todo el caso del spread, fuera tan poco atractivo que los accionistas del Sabadell decidieran no acudir a esta oferta pública de acciones. Así que vamos a contarte qué pasó desde el tema de vista regulatorio. Desde el punto de vista regulatorio, como casi en todas las fusiones o adquisiciones, el regulador encargado de revisar este caso fue la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en España. Se daba por hecho que esta operación iría a una segunda fase, como así fue. Se abrió en noviembre del 2024 y finalmente se aprobó con condiciones en abril del 2025. Es una resolución de casi 200 páginas donde finalmente el regulador decidió aprobar esta concentración con unas condiciones mínimas. Al menos desde el punto de vista de expertos regulatorios, pasó bastante bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, había encontrado unos posibles riesgos de exclusión financiera, de posibles cortes a los créditos de las pymes. Entonces, básicamente, los condicionantes que impuso el regulador fue no cerrar ciertas oficinas en sitios donde pudieran quedar gente desabastecida, mantener cajeros automáticos, seguir comprometidos con el crédito a pymes, a autónomos y demás. Pero vamos, nada que realmente afectara digamos, los ingresos de las empresas. En este momento, cuando se aprobó esta concentración o esta adquisición, el spread que había era aproximadamente 4,57%. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento, si los accionistas del Sabadell acudían a esa OPA y a ese canje de acciones, todavía seguían ganando. Ya era menos que el 17% original. También es cierto que el Sabadell había incrementado mucho su cotización por los buenos resultados, pero todavía había algún incentivo económico. Y ahora pasó lo que dejó perplejos a todos los expertos regulatorios, y es que el gobierno decidió intervenir. Es algo que puede hacer. De hecho, está en la ley que las concentraciones las tiene que aprobar el Consejo de Ministros. En rara ocasión, el Consejo de Ministros interviene, pero lo puede hacer por motivos de seguridad nacional, de temas financieros también, para asegurar la seguridad financiera. Se ha usado en pocas ocasiones, pero alguna vez se ha hecho. Ya es raro, pero es que en esta ocasión el gobierno de España no solo utilizó
ese recurso, que es muy poco utilizado, sino que además se sacó de la chistera una encuesta, una especie de consulta pública donde básicamente le preguntaba a toda España si esta operación era buena o no. Entonces, esto era, inaudito, no se había hecho nunca. De hecho, Bruselas le tocó la puerta y le dijo que qué estaba haciendo, pero vamos, eso al gobierno le dio exactamente igual. Entonces, siguió adelante con una consulta durante 15 días preguntándole a mi abuela si esta concentración era positiva o no, lo cual obviamente no tenía ningún sentido desde un punto de vista técnico, pero básicamente eso le sirvió al gobierno para imponer unas condiciones que pues fueron muy draconianas, porque lo que básicamente le impuso el gobierno a este caso al BBVA y al Sabadell si se hubieran fusionado, básicamente no fusionarse durante 3 años, no llevar a cabo ninguna integración entre los dos bancos, no despedir a nadie, no hacer ningún cambio en las oficinas, por lo tanto, era básicamente eliminar cualquier tipo de sinergia positiva que hubiera habido en esta concentración. Obviamente el mercado no tardó en tomar una decisión al respecto. Y ese pequeño margen que había del 4,5% no solo desapareció, sino que se convirtió en un spread negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en el que el gobierno adoptó esas medidas tan draconianas de que básicamente durante 3 años no se podían fusionar, si los accionistas del Banco Sabadell hubieran acudido a esa OPA, hubieran perdido dinero. Entonces, y como todos sabemos, pues 2 meses después de esas medidas, básicamente la operación fracasó. Pero es importante ver cómo el gobierno utilizó un recurso legal, que es posible y que realmente lo podría volver a utilizar, aunque haya dicho que no, pero básicamente cambió completamente los incentivos económicos, eliminó por completo el spread y de facto, pues básicamente mató esta operación porque ningún accionista, quizás en su sano juicio, hubiera acudido a una operación para perder dinero. Entonces, era importante ver cómo los temas regulatorios en este caso acabaron cambiando mucho los incentivos económicos. Por último, si tú también quieres aprovecharte de oportunidades de merger arbitrage o de arbitraje de concentraciones, no te olvides de revisar siempre los temas regulatorios. En este caso, era imposible prever que el gobierno iba a sacarse un recurso que no se había usado nunca antes en la historia. Obviamente, eso era impredecible. Pero, como decimos, siempre hay que monitorear toda la ventana, digamos, de oportunidad que se abre en un proceso de merger arbitrage para precisamente saber si el riesgo aumenta o no y si merece la pena a veces salirse, aunque sea con unas pérdidas mínimas, antes de afrontar pues, una pérdida mucho más grande. Para ello, nosotros vamos a seguir haciendo vídeos, así que te animamos a que le des like, te suscribas para que, bueno, aprendas tanto cosas generales sobre este tipo de inversión como oportunidades muy particulares en procesos que estamos analizando día a día. Así que te dejo ya, hasta el próximo vídeo, que pases muy bien.